Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Buenos días de nuevo a todos, bendiciones. Vamos a continuar en esta adoración el día de hoy, hermanos, con el estudio de la palabra de nuestro Señor. Estamos los días domingos estudiando acerca de personajes de la Biblia y hoy vamos a estar platicando en esta hora de un personaje que a mí en particular me gusta mucho. Es uno, si no el favorito del Antiguo Testamento, es uno de los más favoritos, el cual es José. Y el estudio de José, pues, nos anima, nos ayuda a recordar acerca, de este tema, precisamente, que es el tema de la resistencia. De eso vamos a hablar esta mañana. Siéntanse libres de comentar, preguntar, para enriquecer esta lección. En esta mañana, hermanos, en el estudio vamos a tener dos principales objetivos. Usted lo puede ver en la presentación. Esos objetivos es, pues, relatar los principales acontecimientos de la vida de José. Digo principales porque, vaya, estudiar de José es de semanas, sino de meses. Lo que hoy vamos a hacer es como muy breve, muy pequeño. Y el segundo objetivo, pues, es apreciar, que todos podamos apreciar la fe de José. De eso trata la historia de José, de apreciar su fe mientras Dios estaba obrando en medio de sus problemas. Eso es lo que a mí me fascina de la historia de José, que José nunca perdió su fe. Nunca perdió su fe. Aunque enfrentó problemas, nunca se quejó de Dios, ni le echó la culpa a Dios de lo que estaba pasando él en su vida. Todo lo contrario. En 3 ocasiones, por lo menos, en la historia de José, yo leo que Dios estaba con José en casa de Potifar, cuando lo vendieron sus hermanos, cuando estuvo en la cárcel. En todo momento Dios estuvo con José, aunque estaba enfrentando problemas. Y todo, como vamos a ver al final de esta lección, todo resultó para un bien. La historia de José es una historia que nos muestra que Dios puede convertir las situaciones malas en situaciones buenas. Claro que en el proceso de las situaciones difíciles de la vida hay que tener precisamente resistencia, resistir. Y es por eso que vamos a hablar en esta clase de resistencia. ¿Qué es resistencia o qué es resistir? Bueno, hay dos definiciones. Podemos utilizar la palabra resistencia como un sustantivo, y cuando la usamos como un sustantivo se refiere a el hecho o poder de soportar una situación desagradable o un proceso o situación difícil sin ceder. Ahí es donde está la clave. Yo debería haber subrayado esa parte. Sin ceder. Todos enfrentamos situaciones difíciles, ¿sí o no? Matrimoniales, de familia, económicas, de salud, migratorias. No la tenemos fácil en esta vida. Y en ocasiones, cuando estamos en esos problemas, queremos ceder, ¿verdad? Ya no aguanto más este matrimonio. Entonces, que se acabe, ¿no? Lo tiramos allá, cedemos. Pero no, el matrimonio, quien está casado sabe que el matrimonio es
un asunto de resistencia. Hay que resistir en ocasiones los desacuerdos, la incompatibilidad, etcétera, etcétera. Y con eso, todas las situaciones de la vida. Hay que tener resistencia, es decir, no ceder. Y eso es lo que yo veo en la vida de José. Siguió adelante. Su fe nunca se debilitó. Siguió adelante. Cuando utilizamos esta palabra resistencia como un adjetivo, denota o se relaciona con una carrera u otro deporte, evento que se desarrolla a larga distancia. ¿Han visto ustedes a los atletas? ¿Cómo tienen resistencia? Unos que yo admiro muchísimo son los ciclistas. Cómo recorren largos trayectos en bicicleta, en ocasiones de subida, largas distancias en bicicleta. Usted los ve bien delgaditos, ¿verdad? Los ciclistas son bien delgaditos, pero han aprendido a tener resistencia y saben manejar la energía, que eso es otra situación importante. Los ciclistas no empiezan desde que arranca la carrera, o los triatlonistas, los que corren, no empiezan desde que arrancan, no empiezan con toda la fuerza, porque no llegan ni a la mitad. Parece que van manejando la energía a lo largo del trayecto. Puede ser que ya cuando se ven cerca de la meta, sí aceleran bastante, pero manejan toda la energía para poder resistir. Hay ocasiones en la vida que hay que aprender como a bajar las revoluciones, ¿no? A esta situación no le puedo ni tengo que meter tanta fuerza. Voy a dejar que la situación surja tal y como tiene que ser. Así yo veo en la vida de José. Lo veo en la vida de José. Lo que hago aquí, hermanos, es simplemente presentarles unos ejemplos de personas o de seres humanos que han tenido resistencia. Por ejemplo, este señor Bear Grylls aplastó a 3 vertebrados en un accidente de paracaidismo en África, y este mismo hombre se convirtió en la persona más joven en escalar el monte Everest. Y este hombre dijo: cuando los tiempos son difíciles, hay que profundizar. Julian, que ni siquiera puedo pronunciar su apellido, pero ustedes lo tienen ahí, un joven de 17 años, sufrió un accidente aéreo. Se dice que sobrevivió durante 10 días en la selva, con una clavícula rota y plagada de gusanos y heridas. Me recuerda la película de Tom Hanks, que queda en una isla, ¿no? En un avión de FedEx que se estrella y quedó en una isla y, bueno, sobrevivió. Eso es resistencia. Yo en una situación de esas, seguro el mismo día me muero, ¿no? Ya aquí solo de sentirme solo ahí, ya me muero. Menos hacer una fogata. ¿Ustedes recuerdan cuando está intentando hacer fuego y se rompe la mano, y esa mano la planta en una bola y le llama Wilson? Él fue su compañero, Wilson. Me encanta esa película, muestra resistencia. Este hombre, Mark Allen, mejor atleta de resistencia, 6 veces ganador del campeonato mundial Ironman, ganó 20 triatlones seguidos y tiene la división de maratón más rápida jamás realizada en una competencia de Ironman, con 2 horas 40 minutos 04 segundos. Un ejemplo de resistencia. Este hombre, astronauta o cosmonauta ruso, Valery Polyakov, registró 437 días continuos en el espacio. ¿Saben cuántos son 437 días? No sé, pero es más de un año. Un año son 365 días. ¿Usted se imagina lo que es estar en el espacio? 437 días. Wow, eso es resistencia. Yo voy a Costa Rica y ya me quiero regresar en 4 o 3 días. Ahora sentirse en el espacio, en la luna,
más de un año lejos de casa, lejos de la gravedad. O sea, eso es resistencia. Este hombre, bueno, ustedes tienen el nombre ahí, ni siquiera voy a tratar de pronunciarlo, es de Kenia, ganó el primer lugar en 15 de 18 maratones. Y por cierto, en los que no ganó el primer lugar, ganó el segundo lugar. ¿Ok? En el 2019 corrió un maratón en 1 hora, 59 minutos, 40 segundos, convirtiéndose en el primer hombre en hacerlo en menos de 2 horas. Es decir, un récord mundial. Eso es resistencia. Yo no puedo correr ni de la cama al baño, ni de la cama a la cocina y ya estoy agotado. Otros ejemplos de resistencia, hermanos, son simplemente ejemplos para entrar a la clase de hoy. Resistencia encontrada en animales, en el giro ártico. Hay animales que migran más de 27,000 millas por año. Por ejemplo, la avestruz. Ahora que hablábamos de carreras, la avestruz podría recorrer un maratón en 45 minutos. ¿Recuerdan el que les acabo de poner? Que lo recorrió en casi 2 horas. La avestruz podría hacerlo en 45 minutos. Imagínense cómo corren de rápido. Los lobos pueden cazar 30 millas por día y acelerar a una velocidad de 35 millas por hora. Las ballenas grises migran 14,000 al año. El gran tiburón blanco recorre 6,900 millas en 99 días. Actos de resistencia. Yo no sé quién hizo eso. Animales, pero se estima que hay quienes pueden vivir 70 años sin comida ni agua. No sé. Para los que son así medio fóbicos y le tienen miedo a las cucarachas, se dice que las cucarachas podrían sobrevivir incluso a una bomba atómica. Usted le corta las patitas a una cucaracha, le corta la cabeza y se sigue moviendo, no sé cómo, sí. Eso es resistencia, resiste. Son plagas y resisten. Hay otros que pueden sobrevivir 622 minutos bajo el agua. No me pregunten quién, esto lo encontramos en internet, sin ningún aparato de oxígeno, o pasar 8,262 horas sin dormir. Yo no sé quién podría hacer eso. Ya algunos podrían. Ahorita en este momento ya quisiésemos ir a la cama. ¿Y cuánto es lo máximo que podría usted resistir sin dormir? 8, 15, 16 horas, pero no más que eso. Eso es resistente. Hay gente resistente, física y emocionalmente. Vamos a leer unos textos, hermanos, antes de entrar al estudio de José el día de hoy. Ejemplos en la Biblia de perseverancia y resistencia. El primero, Hebreos capítulo 12, versículo 1. En esta ocasión, el escritor a los hebreos nos habla acerca de Jesús. Verso 1, capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta vida cristiana es una vida de paciencia y de perseverancia, que es una carrera. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 10. Segunda de Timoteo 2, 3 al 10. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida,
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado entre los muertos, conforme al Evangelio, en el cual, dice Pablo, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Finalmente, Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. En cada uno de estos textos, hermanos, se nos habla de una carrera. ¿Han notado? La vida cristiana es una carrera. Pablo se lo dice acá a los Corintios. Verso 24. ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera, corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muy bien, hermanos. Algunos ejemplos de perseverancia, de resistencia que debemos tener. Hablemos de José. Un poquito de introducción rápidamente. Se estima que José nació en Mesopotamia, en Harán, sus padres, Jacob e Israel. Raquel, perdón. Saben que José era uno de los favoritos de Jacob. Según yo entiendo, Jacob tenía dos hijos favoritos, José y el último, Efraín. Ismael, Ah, el último. Dos cerca, está bien. Pero eso trajo muchas dificultades en su familia y es como algo que nosotros deberíamos poner en nuestra mente, ¿no? Yo sé que si le pregunto a los padres, nadie tiene hijos favoritos, ¿no? Todos los queremos igual, pero de cierta forma siempre se dan esas situaciones. Jacob tenía como favorito a José y eso trajo problemas en su familia, como vamos a ver en un momento. Por favor, vayamos a Génesis capítulo 37. Ahí vamos a iniciar el estudio de esta mañana. Versículo 2. Se dice que a los 6 años de edad, históricamente José se movió a la región de Canaán. Dice el versículo 1 y versículo 2. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Ese texto es interesantísimo, hermanos, porque pues, en primer lugar nos da a entender que Jacob tuvo hijos de por lo menos 3 mujeres. Raquel era su esposa, por cierto, era la que él amaba. Yo entiendo que por esa razón José e Ismael
que eran hijos de Raquel, eran sus favoritos, porque era realmente la mujer a la que él amaba. E Ismael, que es el más jovencito, pues también fue uno de sus favoritos. El texto también nos dice que José pasaba con sus hermanos, los hijos de Silpa y de Bila, y que esos hijos de ellas no eran tan bien portados, y que José siempre le pasaba diciendo a su papá la mala fama de ellos. Haga usted cuenta para que pueda ir adentrándose en la lección de hoy. Esta parte histórica la voy a saltar, hermanos, para ganarnos un poquito de tiempo en el desarrollo de la lección de hoy. La primera lección de la resistencia, porque son 5 las que quiero ver el día de hoy. La primera lección de resistencia que quiero ver con ustedes la encontramos en los versículos siguientes que leemos acá en el capítulo 37. Verso 3 dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de colores. Vea que la presentación quizás les ayude un poco. Jacob favoreció a José. No solamente que tenía el sentimiento de ser su favorito, sino que, ok, vamos a hacerle una túnica especial para que quede bien claro que José es mi hijo favorito. ¿Cómo fue la reacción de sus hermanos? Versículo 4. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Creen ustedes, hermanos, que tenían ellos razón suficiente para aborrecer a José? ¿Podríamos darles la razón o no? Yo les daría la razón, humanamente hablando. Creo que la culpa fue de Jacob por mostrar ese favoritismo para con su hijo José. Ahora, no solamente eso. Versículos 5 al 11 nos dice que José pasaba todo el tiempo contándole sus sueños a sus hermanos. Sueños que, vaya, no eran agradables de escuchar. Verso 5. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y le dijo: oigan ahora este sueño. Yo me imagino a José todo inocente, ¿no? Como la gran cosa. Estábamos aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y el manojo de ustedes estaba alrededor y se inclinaban al mío. José seguro pensaba que sus hermanos le iban a aplaudir, le iban a hacer una reverencia. Oh, qué gran sueño tuviste. Y le respondieron sus hermanos, verso 8, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Hermanos, en 3 ocasiones ya hemos leído que le aborrecieron aún más. O sea, ya no tenían más odio por José en sus corazones. Soñó José otro sueño y le contó a sus hermanos. Pobre José, tan inocente. ¿Cuál era el sueño? El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Incluso se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué podemos, hermanos, nosotros decir de todo esto? Bien, mal, vemos unos errores de Jacob, de José, de sus hermanos, porque ya por sí está mal que un hermano guarde rencor para su hermano, etc.
Otra cosa que vemos en el versículo 12 y 14 es que los hermanos de José estaban trabajando. ¿Acaso José no trabajaba? Verso 12. Fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Al parecer, los hermanos de José trabajaban y él, al menos este día, no estaba trabajando. Dice su papá: voy a enviarlo a sus hermanos. Y es en esta ocasión, no tenemos tiempo, hermanos, obviamente, para hacer toda la lectura, pero es en esta ocasión cuando José llega a visitar a sus hermanos, vamos a decir, a traerles la comida, el alimento, cuando los hermanos de José comienzan a conspirar para matarlo y empiezan a debatir entre ellos. No, ¿cómo lo vamos a matar? Es nuestro hermano. Algunos estaban a favor, otros estaban en contra, pero Rubén vino al rescate, de José, porque estaban decididos, el resto de sus hermanos estaban decididos a matarlo. Y Rubén dice: no lo matemos, mejor vendámoslo. Y de esta forma lo que quería era rescatarle su vida. Al final, pues, el resto de la historia ya la conocemos. José es vendido como esclavo. Y completan los hermanos de José su plan. Ve el versículo 23 al 35. Solo leo un par de versículos. Sucedió pues, verso 23, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. En todo el momento que ellos están teniendo esta discusión de qué hacer con José, José está allí. José está allí en el hueco, en el cisterna, escuchando todo lo que sus hermanos están diciendo. Y al final escucha cómo va a ser vendido. Y en las series y películas que he visto me encanta porque representan a José llorando, suplicándole a sus hermanos que no hagan semejante maldad con él. Bueno, finalmente es vendido y llega a la casa de un egipcio llamado Potifar. Subrayo acá, hermanos, la providencia de Dios, siempre, ante toda circunstancia, llegó precisamente a la casa de este hombre Potifar. Hace unos días conversaba con un hermano y él me preguntaba: pero ¿cuántos años pasaron para que podamos ver la realización del plan de Dios? Y yo le digo: hermano, lo que hay que hacer es matemática, usar un poquito la lógica, porque él pensaba que José había estado más de una ocasión en la cárcel. Y yo le decía: no, hermano, según el texto, solamente una ocasión estuvo José en la cárcel. Estuvo 2 años en la cárcel. Lo vemos en este relato de 17 años. Luego más adelante se nos va a decir que cuando llega a presencia del faraón tiene 30 años, menos 2 años en la cárcel. Entonces usted hace matemática, quedan como 13 años, menos 2 años, 11 años. Yo le decía, haciendo matemática lógica, José pudo haber estado en la casa de Potifar 10 años. Pero eso no lo dice la Biblia, es una matemática que uno hace utilizando el sentido común. ¿Qué podemos concluir sobre este primer relato, sobre esta primera resistencia? Bueno, José soportó las dificultades y los celos de sus hermanos, soportó el odio, soportó la desgracia, soportó la separación y la soledad. Ni siquiera pudo despedirse de su padre, sabiendo que fue vendido por sus hermanos. Para 4 hermanos nunca, o al menos si lo dijo, en la Biblia no está. No vemos que José haya culpado a Dios por lo que le ha sucedido. Ok.
Voy a avanzar un poquito rápido, hermanos, por tiempo, pero igual si ustedes quieren hacer alguna pregunta o comentario, con todo gusto. Lección número 2. José llega a casa de Potifar, comienza a ser el siervo de Potifar, comienza a trabajar, y algo que yo les mencionaba hace un momento, al menos en 3 ocasiones, encuentro esta expresión, verso 2 del capítulo 39. Capítulo 39, verso 2, dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Es decir, Dios acompañó a José en todo ese trayecto en el desierto, y cuando llegó a casa de Potifar, estuvo con él y lo bendijo. Segunda ocasión, verso 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Verso 5, aconteció que cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Es decir, una y otra vez vemos que José no estuvo solo. Jehová, Dios, siempre estuvo con José. Lo bendijo y lo hacía prosperar. Otra vez, hermanos, por lo menos unos 10 años estuvo este hombre en casa de Potifar. Pero José no solamente era inteligente, sino que era bien parecido. Verso 6 dice: y era José de hermoso semblante y bella presencia. Así que la esposa de Potifar comienza a, pues, a tentarlo, voy a utilizar esa palabra. A mí me llama la atención, siempre lo he dicho, y es que si estuvo 10 años en casa de Potifar, su mujer no comenzó a tentarlo desde el primer día. A mí me parece que ella comienza a ver atractivo a José cuando comienza a ver que su esposo le empieza a dar un lugar de privilegio y que lo pone a cargo de todo, porque todo lo que hacía José prosperaba por la mano de Dios. Así que bueno, estas son conclusiones mías, pero al final pues sabemos que José es tentado, pasa la prueba de la tentación, porque esa mujer incluso llegó al punto de quitarle la ropa. Ve al versículo 12, si no me cree, capítulo 39, verso 12, y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió corriendo. La mujer, no contenta con esto, inventa un chisme, una mentira, y pues al final vemos que José es llevado a la cárcel. José es llevado a la cárcel. Estoy avanzando rápido, hermanos, en mis notas, pero quiero leer una vez más la tercera ocasión. Verso 21. Génesis 39, 21. Jehová estaba con José y le extendió misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En esta ocasión ya José está en la cárcel, y aún en la cárcel Jehová estaba con él y le hacía prosperar. Por cuarta vez, versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Se dan cuenta, hermanos? En solamente esta lectura, en 4 ocasiones, hemos encontrado esta frase: Jehová estaba con José y lo hacía prosperar.
aún en la cárcel. Uno caería en la cárcel y uno pensaría que ha sido abandonado por Dios, ¿cierto? La misma situación la enfrentaron Pablo y Silas en Hechos capítulo 16. Pero el verso 25 dice que a medianoche cantaban himnos al Señor y oraban. Eso es saber que Dios siempre está con nosotros, no importa la circunstancia. Vaya que es animante poder ver esta historia y aprender de la resistencia que tuvo José. ¿Alguna pregunta o comentario hasta este momento? Yo estoy llegando a la conclusión, hermanos, de que voy a poner esto acá, de que son cinco lecciones las que quisiera compartir de José. O sea que mejor voy a detenerme hoy hasta acá, porque no quisiera hacerlo más rápido y que perdamos el valor de la lección. Así que lo vamos a continuar probablemente la próxima semana para estudiar las 3 lecciones que nos faltan. Pero sí, leamos estas conclusiones de esta segunda lectura que hemos hecho de la vida de José en la casa de Potifar y todo lo que pasó en la casa de Potifar. ¿Qué podríamos aprender de eso? ¿En qué áreas José fue resistente? José pudo mantenerse alejado de la inmoralidad sexual. Porque cuando la esposa de Potifar viene y lo tienta para que se acueste con él, su respuesta fue literalmente: ¿cómo voy yo a cometer este grande mal y pecaría contra Dios? Estoy en el capítulo 39, versículo 9, por si gustan subrayar. Estas son las palabras de José. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José entendía que si caía en esa falta, no iba a ofender a Potifar, o ciertamente lo haría. No iba a ofender su propia integridad, aunque ciertamente lo haría. José entendió que el principal ofendido, si caía en esa falta, iba a ser Dios. Y por eso fue resistente. José dijo que no podía pecar contra Dios. José sabía que todos pecan contra Dios. Es decir, hermanos, aquí la aplicación nuestra en situaciones de tentación es: si cometo esto, si hago esto, el principal ofendido va a ser Dios. Después le pido perdón. ¿Entiende que muchos hemos actuado así en la vida? Sí, esto va a ofender a Dios, pero después le puedo pedir perdón. Y lo hacen, o lo hacemos, ¿cierto? José no pensó de esta forma. Dijo: ¿cómo haría yo este mal tan grande? Y ofendería o pecaría contra Dios. Eso es resistencia. ¿Podríamos nosotros resistir, hermanos, en momentos de prueba? José nos demuestra de qué se trata el temor del Señor. Y el temor del Señor es el inicio de la sabiduría. De nuevo, hermanos, pues yo sé que podríamos dedicar más tiempo, son temas profundos, muchos versículos, pero ya el tiempo se nos ha acabado. No ha sido adrede, creo que como es una de mis historias favoritas, no la he podido completar. Esta lección estaba diseñada para ser de un solo día y ya terminamos con José. Pero bueno, no he podido. Y eso que lo voy resumiendo, hermanos, lo voy resumiendo, porque sí hay mucho que hablar acá. Así que la próxima semana, si Dios lo permite, o la próxima lección, terminamos con José. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Si no,
Terminamos acá. Muy bien. Gracias, mis hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe hasta donde vayamos el día de hoy y el resto de esta semana. Me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda.